¿En qué tiempo de la historia viven? Esa es otra pregunta más. Otra pregunta que se hace es, ¿el número 144.000 es literal o es un símbolo? Esa es otra pregunta más que sale de estos temas. Otra pregunta más es, ¿son judíos literales? Porque dice de las tribus de Israel. ¿Son israelitas o a qué se refiere? Esos son los temas que surgen de este estudio. No sé si va a alcanzar el tiempo para que ustedes puedan ver y entender, sabiendo que tenemos entre nosotros hermanos que están comenzando, como Analía, Sarita, la familia Escobedo. No sé si alguno de los chicos habrá escuchado alguna vez el tema de los 144.000 y lo habrán entendido, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar y vamos a comenzar leyendo. Apocalipsis, el otro dato que yo le doy es que el tema de los 144.000 son mencionados en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, del 1 al 5, y Apocalipsis 15, el versículo 2 y 3. ¿Sí? Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7, el versículo, tienen su Biblia, ¿no? Bueno, bien duchos con la Biblia, tienen que manejarla bien como una espada con su hebreo, ¿sí? Apocalipsis capítulo 7, versículo 1, comienza diciendo: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El versículo 4 dice: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Esto, paramos ahí. Entonces, Apocalipsis capítulo 7, versículo del 1 al 4, nos da el tiempo y el contexto, ¿sí? De cuándo van a vivir, de qué es lo que son, cuáles son los eventos, ¿sí? En el versículo 1 de Apocalipsis 7 dice: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra. No vamos a desarrollar, no tengo la intención de desarrollar los simbolismos que tiene estos pasajes en esta parte, pero solamente lo menciono, que viento, la palabra viento, es un símbolo que representa a las pasiones humanas, ¿sí? El Apocalipsis, cada palabra se le interpreta con un texto. En este caso, viento es un símbolo. Los vientos representan a las pasiones humanas, las guerras, ¿sí? Eso es lo que representa todo lo más bajo del hombre, la maldad del hombre. Esto está siendo, traduciéndolo, la maldad, la guerra, está siendo detenida por 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra, ¿sí? Es decir que si es que el mundo está a punto pareciera ser que está a punto de alarmarse cuando se habla de la Tercera Guerra Mundial, está a punto de que todo se destruya, hay alguien que tiene el control, ¿sí? Y ese control lo tiene Dios, y por medio de ángeles que detienen esas guerras, esas pasiones de los seres humanos, ¿sí? Como primera parte.
No doy los pasajes, digamos, para que no se tengamos un objetivo. Luego me pueden preguntar, obviamente, o preguntar a algún hermano que entienda, digamos, la profecía bíblica. Vamos al versículo 2. Dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Si hay algo que nosotros no podemos dejar pasar, pero que en realidad es todo un tema, es el sello del Dios vivo. Este ángel es el ángel encargado de anotar y de sellar a los siervos de nuestro Dios, como dice el versículo 4. Dice: y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. El sello del Dios vivo, el sellamiento. Si bien estamos, el Espíritu Santo, a lo largo, digamos, de todo este tiempo, a partir del año 1844, y a partir de que comenzado, digamos, la historia del cristianismo, Dios fue sellando a sus hijos mediante el Espíritu Santo, pero no estamos viviendo en el tiempo del sellamiento, o sea, todavía no estamos viviendo en el tiempo del sellamiento, en donde van a ser sellados los últimos hijos de Dios, o sea, los siervos de nuestro Dios. No estamos todavía. Hay un periodo final en la historia cuando se cumpla esta parte de la profecía. ¿Sí? Como una especie de introducción, vamos a pasarlo, Matías, pasarlo, esos son los textos bíblicos, vamos a pasar acá nomás, para que recordemos el tiempo donde estamos viviendo y cómo se van a desarrollar los tiempos en el final. Nosotros estamos en el año 2017. En cualquier momento de la historia, ya sea con la ley dominical, que puede dar comienzo, pero no hay un momento donde comience, digamos, el sellamiento, pero sí, digamos, más o menos se sabe que dentro de lo que sería la marca de la bestia. Entre la marca de la bestia, o sea, el sello de la bestia, la marca de la bestia, que es el día domingo, tiene su contracara, lo que es el sellamiento de Dios. Dios empieza a sellar, a señalar a sus siervos escogidos. Entonces va a haber un periodo en que va a ser el sellamiento de los siervos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ser probados los siervos de Dios, van a pasar la prueba, entonces Dios ya lo selecciona ya para toda la eternidad. O sea, el tema del sello de Dios, el sellamiento, es algo muy importante para que nosotros lo podamos entender. No es el tema de hoy, solamente lo menciono. El sellamiento va a terminar con el fin del tiempo de gracia, que es donde nuestro Señor Jesucristo ya no aboga más por nadie, ¿sí? Eso es el fin del tiempo de gracia, ya no hay abogado. Es decir, que los sellados van a tener que pasar en el tiempo de angustia, que no lo puse yo, pero en el tiempo de angustia donde se derraman las 7 postreras plagas, van a tener que vivir sin intercesor, ¿sí? Ellos viven en la última etapa, es decir, pasan el día de la ira. Viven en la última etapa de lo más desastroso que se va a ver este mundo, que son las 7 postreras plagas, que es un tema, digamos, que ya lo dimos y también se lo habla bastante acá. Bueno, hasta la segunda venida, digamos, ellos van a pasar, los siervos de nuestro Dios, los sellados pasan, soportan las plagas. No todos van a llegar hasta acá, no todos van a vivir el tiempo de las plagas, muchos van a morir antes del fin del tiempo de gracia, que también van a ser hijos de Dios, que van a ir al descanso, van a ser mártires y les va a tocar la muerte. ¿Sí? Ubicados más o menos en la línea del tiempo, cómo se van a dar los acontecimientos. Ahora, antes del Apocalipsis, del capítulo 7, en Apocalipsis 6, nosotros tenemos una pregunta.
una pregunta en el versículo, vamos a leer el versículo 14 hasta el 17, ¿sí? En donde dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Esto es en ocasión de la segunda venida. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decía a los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. Y hace la pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 6 del Apocalipsis, en el versículo 17, termina con una pregunta. El versículo 16 dice: y el día de la ira del Cordero. El día de la ira del Cordero, por los pasajes de Apocalipsis 15, 1 y 16, 1, se sabe, digamos, que es las 7 posteras plagas, el día de la ira, ¿sí? Y Apocalipsis 6, 17 pregunta: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, cuando Cristo venga con su día de ira, son las 7 posteras plagas, ¿quién va a poder permanecer en pie en ese momento? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que van a permanecer en pie? Hace la pregunta. Por supuesto, también hasta que cuando Cristo venga, ya es la manifestación del Cordero. ¿Quién va a poder soportar la presencia ya no viene como hombre, sino viene como Dios, de esa majestad, y va a soportar, digamos, la ira, las 7 posteras plagas? Termina el capítulo 6 con esa pregunta, y de ahí viene el capítulo 7 que habla de los 144.000. Ya sabemos, habíamos hablado del sello de Dios. Vamos a leer 2 citas, pasarlo así ahora, digamos, para que no quede. Sí, la anterior, esta. ¿Qué es el sello de Dios? Para que no quede este punto tan importante pasado por alto. Dice: tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente, no se trata de un sello o marca que se pueda ver, sino un afianzamiento en la verdad. Esto me gustaría que ustedes se queden grabados con esta cita. ¿Qué es lo que es el sello de Dios? Es un afianzamiento en la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De modo que los sellados son inconmovibles. Tan pronto como sea sellado y preparado para el zarandeo, este vendrá. Ciertamente ya ha comenzado el zarandeo, digamos, hablaba Ellen de White en ese tiempo. Ahora, un afianzamiento de la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. ¿Cuál es verdad? La verdad de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La verdad de que tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, ¿sí? La verdad de que la palabra es verdad, la verdad sobre el Espíritu Santo de Dios, la verdad sobre la ley, bueno, ya dijimos, la verdad sobre el sábado, ¿sí? Los sellados tienen que estar bien afianzados en la verdad, de manera que sean inconmovibles, es decir, que nadie lo pueda hacer que se salgan de lo que ellos han creído de esa verdad. Entonces, va a venir el tiempo de prueba en donde vamos a ser probados por el sábado, ¿sí? Y si vos no guardás el domingo y no trabajás el sábado, y trabajás el sábado y no trabajás el sábado, entonces vos no vas a tener derecho a comprar ni vender. Y eso es, digamos, un principio, porque luego se va a venir el tiempo en donde se le va a permitir a todas las naciones, a todos los pueblos, en que maten a aquellos que no están de acuerdo, o sea, que no se someten a los guardadores del sábado, ¿sí?
Pero ellos son inconmovibles, tienen que ser inconmovibles, o sea, no hay nadie que los pueda hacer cambiar, porque están sellados, o sea, nadie le va a venir a engañar de que no, el día sábado no es el día de Dios, sino es el día domingo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un afianzamiento de la verdad, intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados sean inconmovibles. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guarden el día de reposo. Nosotros sabemos, digamos, si ustedes le preguntan a un adventista, cualquiera de nosotros, lo primero es que nosotros tendremos que responder, ¿qué es lo que es el sello de Dios? El sello de Dios, digamos, el día sábado. Es la primera respuesta porque hay pasajes bíblicos. ¿Sí? Por ejemplo, Ezequiel 20:12 dice que la señal, le di también la señal para que fuese, le di también mi día de sábado para que fuese señal entre mí y vosotros. El sello del Dios viviente se coloca sobre aquellos que con plena conciencia guardan el día de reposo de Jehová. Bueno, vamos a pasar a la otra cita. Dice, ¿qué es el sello del Dios viviente que se coloca en la frente de los suyos? Es una marca que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel destructor debe ver esa marca de redención. La mente inteligente ha visto la señal de la cruz, del Calvario en los hijos y las hijas que el Señor ha adoptado. Queda eliminado el pecado de la transgresión de la ley de Dios. Tienen puestos los vestidos de boda y son obedientes y fieles a todos los mandamientos de Dios. ¿Sí? Entonces, es una señal, es una marca que solamente los ángeles van a poder ver en el tiempo del fin, en el tiempo ya, digamos, de las 7 posteriores plagas, para que nosotros, digamos, o los sellados, no sean destruidos. Bueno, a la pregunta, eso es como parte del sello de Dios, a la pregunta que hacía Apocalipsis capítulo 6, ¿quién podrá sostenerse en pie? La responde también en Apocalipsis capítulo 14, el versículo del 1 al 5. Vamos a leer entonces Apocalipsis 14, del 1 al 5. Es también la respuesta de Apocalipsis 6, 17, en donde dice, acá vuelven a aparecer los 144.000. Después miré, Apocalipsis 14, del 1 al 5. Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El nombre de Dios es todo un tema. ¿Y por qué, digamos, es que ellos tienen escrito? Porque tenían el mismo carácter de Cristo. O sea, han alcanzado a tener el mismo carácter de Jesucristo. Por eso es que tienen escrito el nombre del Padre y del Cordero en su frente. Ahí ya, digamos, ya está respondida la pregunta, ¿quiénes son los que van a permanecer en pie en el día de la ira? Y acá están, los 144.000 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Esta es una escena donde ellos están victoriosos. El versículo 2 dice, y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. El versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000, que fueron redimidos de entre los de la tierra. Vamos a otro punto acá. A la pregunta, ¿quiénes son los 144.000? Yo estructuralmente lo primero que tengo, una de las primeras cosas que tengo que entender, es que los redimidos, hay 2 clases de redimidos. Uno son lo que aparece acá, en el versículo 3, y también, digamos, lo dice en el versículo 4. Dice, fueron redimidos de entre los de la tierra. Y el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres. Redimidos de entre los hombres, como primicia para Dios y para el Cordero. Unos son redimidos de entre los hombres, ¿sí? Y hay otro grupo que son redimidos también, que son los muertos. Es decir, un grupo de redimidos son que quedan vivos, son los únicos que quedan vivos, y otro grupo van a ser los muertos. Vamos a ver un pasaje, digamos, para que nos aclare. Eso es básico, de lo primero que yo tengo que saber. Vamos a ir a ver. Bueno, Oseas capítulo 13, el versículo 14. Oseas 13, 14. Oseas 13, 14, ¿qué es lo que dice una clase de redimidos? Oseas 13, 14 dice así. Oseas 13, 14 dice, de la mano del Seol los redimiré. Oseas 13, 14. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. ¿Sí? Entonces están los redimidos que son de la muerte, ¿ya? Del Seol, ¿sí? Y están los redimidos que son de entre los hombres, o sea, de entre la tierra. Es decir, esos son los vivos. En forma sencilla, hay dos clases de redimidos, es lo que nos dice en Tesalonicenses. Unos son los muertos en Cristo y los otros son los que quedan vivos, ¿sí? Los que quedan vivos no son todos. No son todos. Entonces, a la pregunta, ¿quiénes son los 144.000? Son los que son redimidos de entre los hombres, es decir, son los redimidos vivos que quedan acá en la tierra. Y tenemos otro grupo de redimidos que son los muertos que resucitan, ¿sí? Juntos los muertos, junto con los poquitos los pocos que quedan vivos, van a ser arrebatados y juntos ir al cielo, ¿sí? ¿Y queda claro ese punto? Se lo entiende que son dos clases de redimidos, ¿no? Uno de los muertos, de entre el polvo de la tierra, son resucitados, y otros los que quedan vivos, ¿sí? Pues vamos a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a pasar a otro punto también, otro punto ahora, que es el tema de si los 144, ya sabemos que son vivos, son los únicos que van a quedar vivos. Ahora vamos a ver otra pregunta que habíamos hecho en el principio, si los 144.000 son israelitas, es decir, son judíos solamente. Decía el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, Apocalipsis 7:4, de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, cuando algunos agarran estos pasajes, no, dicen, los 144.000 son solamente judíos, son los israelitas, es decir, está haciendo una lectura literal de Apocalipsis capítulo 7. Y entonces, porque mirá, empieza a enumerar las 12 tribus de Israel, que ese, digamos, es el resultado que da la suma de 12.000 de cada tribu. Entonces dice, de la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Isaacar, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. 12.000 por 12 nos da la cantidad de 144.000 sellados, ¿sí? 144.000 sellados de las tribus de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Si yo leo que solamente son israelitas, quiere decir que yo no puedo ser parte de los 144.000.
son solamente los israelitas. ¿Esto es correcto? Vamos a ver. Vamos a leer quiénes son los israelitas. Primeramente, tenemos que saber que en la historia, vamos a ir a Mateo, el capítulo 21, el versículo 43, Mateo 21, 43. Tenemos que saber primeramente que los judíos como nación han sido rechazados por Dios. Mateo capítulo 21, versículo 43, nos dice así: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí? Esa es una parábola de la parábola de los labradores malvados. Entonces Jesucristo culmina esta parábola diciendo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Estaba diciendo al pueblo de Israel, a la nación judía, y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Sí? El Evangelio es quitado del pueblo de Israel y es entregado a los gentiles, pasa a los gentiles. La nación judía lo ha rechazado a Jesucristo, al Mesías, cuando estaba frente de Pilato, le agarraron y le dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Rechazaron a Jesucristo, al dador de la vida. Esa pronunciación ha sido una maldición para ellos de toda la vida. Es por eso que ustedes, cuando ven los judíos, la verdad que todo lo que ha sido, la matanza de los judíos, la persecución, todo lo que han sufrido, realmente, lastimoso, ¿sí? Uno tiene lástima por todo lo que han sufrido, pero son consecuencias de que ellos han rechazado a Jesucristo. Cuando se han pronunciado, se han automaldecido. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Entonces, ante esta primera verdad de que ellos han sido rechazados como pueblo, como nación, porque ellos mismos han rechazado al Salvador, entonces sí, pero hay algunos judíos que creen en Jesucristo. Esos son los 144.000, se pueden decir. Vamos a ver lo que dice Gálatas, el capítulo 3, el versículo 26 al 29. ¿Quiénes son los israelitas? ¿Quiénes son los judíos? Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas, el capítulo 3, versículo 26 al 29. Efesios, Gálatas, el capítulo 3, versículo 26 al 29 dice así: Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28 dice: Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Este pasaje lo que me está diciendo Abraham, que es el padre del pueblo de Dios, y a quien se le hizo las promesas también, lo que me está diciendo es que yo por la fe creo en Cristo Jesús, soy linaje de Abraham, es decir, soy un israelita. Por la fe somos contados como el pueblo de Dios, como el Israel moderno. Vamos a otro pasaje. Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Romanos 9, 6 al 8. Romanos, el capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice así, Romanos 9, 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado,
porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Miren lo que dice el apóstol Pablo. No todos los que descienden de Israel, o sea, que tienen la sangre judía, son israelitas. ¿Sí? Está diciendo algo bastante importante. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne, es decir, los israelitas, la sangre israelita, judía, son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Otro texto más en donde me dice que los israelitas, los descendientes, son los que por la fe creen en Cristo Jesús. Entonces, si yo creo en Cristo Jesús, soy para Dios un israelita. Así se debe entender los 144.000. Los 144.000 no son israelitas literales. Cuando habla de, digamos, que son de las tribus de Israel, es simbólico, ¿sí? Se está refiriendo al Israel espiritual. Si no, ninguno, digamos, podríamos, o más allá, algunos, digamos, tienen la sangre judía. Ninguno, digamos, por ejemplo, yo no tengo sangre judía, no tendría que ser, digamos, no podría ser uno de los 144.000, ¿sí? Entonces, los 144.000, los israelitas, que son los 144.000 israelitas de la tribu de Israel, no se lo debe leer literalmente, sino espiritualmente, es decir, simbólico. Volvamos a Apocalipsis 7. ¿Sí? Hay muchos otros pasajes, digamos, que hablan sobre el tema de el verdadero, digamos, pueblo de Dios, el Israel espiritual. Pero solamente compartimos estos dos pasajes nada más. En Apocalipsis 7 volvamos nuevamente para extraer otro tema. Si hay algo, digamos, que me ha causado impresión y que es lo que Gustavo hacía mención sobre, digamos, nuestra hermana Sarita. Muchos dicen, no, ¿para qué vamos a tocar profecía si la profecía, digamos, es difícil, no se le entiende? Sin embargo, revelaciones, la palabra revelación es Apocalipsis, es revelación. Entonces, yo puedo tomar, y el Espíritu Santo me hace impresión sobre lo que está escrito acá, puedo entenderlo, y noten lo que dice. Quiero hacer que no sé si le va a pasar a ustedes, pero a mí sí me va a pasar, así me ha hecho impresión la palabra. En el versículo 13, en la última parte, dice, diciendo no hagas daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es difícil entender qué es lo que es un siervo de nuestro Dios. Es difícil, a ver, yo pregunto. Ricardo, Sarita, que son, digamos, para nosotros un poquito lo más nuevo, Anaría, Noelia, ¿es difícil entender siervo de Dios? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende, digamos, qué es lo que es un siervo de Dios? ¿Sí? Hasta que ya hemos sellado, dice en su frente, a los siervos de nuestro Dios. Un siervo, ¿qué es lo que es un siervo? Un siervo es alguien que es lo contrario a ser amo, a ser dueño, ¿sí? Por ejemplo, un siervo no es dueño de su tiempo. El Señor es dueño del tiempo del siervo, ¿sí? Entonces, un siervo está presto para servir, ¿sí? Por eso, digamos, lo que hacía elogio a Gustavo de nuestra hermana Sarita, que todos lo vemos, es la disposición de ella, ¿cierto? Y también, digamos, la van a ver, digamos, que como Analía, digamos, trajo el vasito con agua, un servicio, ¿sí? Un servicio que nosotros podemos ver, dar, predicar la palabra, dar un estudio bíblico, eso es ser parte de siervo. Ahora digo yo, acá en el hogar de iglesia, en el grupo San Martín 60, hay siervos,
Yo quiero ver, digamos, que me digan cuántos son de los que están acá son siervos. ¿Sí? ¿Cuántos son? Veo 2 manos solamente. ¿Están seguros, hermano, que no hay más siervos? ¿Sí? ¿Están seguros? Vuelvo a preguntar, en San Martín 60, ¿hay siervos? ¿Quiénes son los siervos? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Levantado 2. Todos. Bien, bien. Todos somos siervos de nuestro Dios. Es decir, que podemos ser 144.000. Ahora, si ustedes me dicen, por ejemplo, pongo, digamos, algo un poquito gracioso. Pueden señalarme un siervo, y si ustedes me señalan, digamos, a mí, y yo haría, digamos, como hacen por ahí, que hacen chiste, ¿a dónde? Si me señalan a mí, ¿dónde está? ¿Dónde está el siervo? Y no lo veo. El siervo tiene que verse, tiene que estar presto, tiene que servir, ¿sí? Matías, digamos, estamos contagiándolo para que se preste y él está dispuesto a servir, como también su esposa. No excusas. Yo tengo la silla de ruedas, no me puedo mover. Daniel, un siervo de nuestro Dios, no hay que lo impida, que él sirva a dar una charla de escuela sabática, a predicar. Eso, digamos, como para que, digamos, no seamos realistas, ¿no? Porque hay otros que tienen todas las facultades, digamos, el cuerpo, todo, digamos, bien, sin embargo, digamos, somos inútiles, no somos siervos. Voy a tocar a mi amiga Noelia. ¿Noelia puede ser una sierva del Señor? Claro que sí. No tiene excusa para no ser una sierva del Señor. Ella tiene que servir. ¿Cómo puede servir? Bueno, hablando del Señor, hablando, digamos, dándole fuerza a otros tal vez que tienen que pasar por lo que ella ha pasado. Y todos tenemos que ser siervos. Ahora, yo en lo que venía meditando en esto, un siervo. El siervo no es dueño de su tiempo, sino el Señor es dueño del tiempo. Ahora imagínense ustedes un siervo que tiene que estar presto a la hora del culto y llega 1 o 2 horas más tarde. ¿Es un siervo realmente o es dueño de su tiempo? No es un siervo. O sea, eso es algo mínimo, ¿no? Es algo mínimo, un ejemplo mínimo, digamos, que yo le estoy dando. Que el siervo tiene que estar presto como una frase por ahí, digamos, clásica, tiene que estar al pie del cañón, ¿sí? No poner excusa. Cuando yo empiezo a poner excusa, ya estoy siendo dueño de mi tiempo y no estoy siendo siervo. Hay un hermano que nosotros lo invitamos para que sea siervo, y ya son 2 veces, digamos, que nos vienen poniendo excusa. ¿Sí? Son 2 veces que nos vienen poniendo excusa y ya está siendo dueño de su tiempo. Ya está él, no puedo, tengo otra cosa que hacer, o no por este momento. Estamos llamando a servir. No puedo, no puedo. Tal vez, digamos, por la mala influencia, digamos, de los amigos, pierde el objetivo del servicio y de ser siervo. ¿Sí? Hermanos, acá en este grupo pueden estar algunos de los 144.000, pero no quiere decir eso que yo no tenga que ser siervo. Dios va a sellar a los siervos de nuestro Dios. A eso va a sellar. No va a sellar a alguien que esté, por así decirlo, en la mofa, dependiendo del otro y solamente viviendo para sí. ¿Querías preguntar algo? No, te quería contar algo. Sí. Que es resultado de estar en la verdadera educación. Exactamente, del servicio. Totalmente. Yo creo que todavía no llego a ese puesto. O sea, hay que caminar y hacer No es difícil, ¿no? No es difícil. Y no es, digamos, algo que yo, recién de acá tengo que mucho tiempo. Día a día. Y yo me propongo hoy en día, yo quiero ser un siervo del Señor. El Señor, digamos, me va a dar la tarea. O sea, yo tengo que entregarme al Señor y el Señor, digamos, me va a poner la tarea para yo servir, ¿sí? No hay excusa, digamos, para ser siervo. Y se comienza con pequeñas cositas, ¿sí? Muy bien, vamos a otro punto. Vamos a
a Apocalipsis, el capítulo 14, volvemos a Apocalipsis 14, y habíamos leído que en el versículo 4 dice, estos son, Apocalipsis 14, 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Nos detenemos en estos dos puntos, y cada punto del Apocalipsis es a desarrollar, y es un montón, pero yo solamente voy a mencionar nada más para que quede claro. Si yo hago una lectura literal de que son vírgenes, entonces quiere decir que los casados, aquellos que tal vez hayan tenido relación sexual, no pueden ser de los 144.000. ¿Es correcta esa lectura? No. Acá está hablando en símbolo, ¿sí? Cuando habla de virginidad, digamos, bíblicamente nosotros entendemos que se habla de mujer, ¿sí? La mujer en el Apocalipsis tenemos tres clases de mujeres. Y la mujer en la Biblia, ¿a qué representa? Ustedes díganmelo. A la iglesia, ¿sí? Mujer en la Biblia, en el Apocalipsis, representa a la iglesia, ¿sí? Es decir que los 144.000 no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, no se contaminaron con iglesias. ¿Y por qué son vírgenes? Vírgenes es porque son de fe pura. Esto lo dice el Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 336. Ahí está, que significa que son de fe pura, o sea, de doctrina pura. Si yo, hermanos, y este es un punto muy importante, si yo, habiendo recibido la verdad, ¿sí?, las creencias fundamentales de los adventistas, que son la suma total de verdad, temas, por ejemplo, del día sábado, temas del día de la inmortalidad del alma, de la ley de Dios, de, por ejemplo, la persona del Espíritu Santo, que es un tema que está llevando a la perdición a millones. Yo caigo, retrocedo de lo que yo he creído, ya me he contaminado con las mujeres. No puedo ser, y esto lamentablemente es estricto, no puedo ser de los 144.000. Si yo, conociendo la verdad, me voy y me contagio con una doctrina falsa de otra religión, y digo, no, esto es verdad, después me doy cuenta de que eso es lo que yo decía de verdad, era un error de la otra denominación. Entonces, cuando me arrepiento y vuelvo, ya quedo descalificado para ser 144.000. Sí me voy a salvar, sí voy a ser redimido, pero no va a ser parte de los 144.000. Es decir, se han mantenido fieles, firmes a la fe pura, ¿sí? Una, digamos, de la doctrina más que el diablo está llevando a la perdición es, como le dije, es el tema de la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Es una persona, ¿sí? Es la tercera parte, aunque no esté la palabra, es de la Trinidad, de la deidad, ¿sí? Los que niegan eso han caído en una falsa doctrina. Esto lamentablemente hay que ser estrictos, severos, porque no hay término medio. Acá no hay, no se puede jugar, no se puede negociar con esto. Por eso, digamos, tal vez ustedes, digamos, los que estén en el grupo han podido ver, digamos, que yo personalmente, digamos, no le doy espacio, digamos, a los que quieren introducir el debate, porque no porque tengan miedo a debatir, sino porque es algo que arrastra a muchos, a los que están en la verdad. Son vírgenes. Claro, tres tipos de mujeres. La mujer pura, en la iglesia de Dios, de fe pura, esa es una mujer. La otra mujer es Babilonia, ¿sí? Y que es madre de las rameras, que es, representa, digamos, a la iglesia caída, la iglesia popular, la iglesia más grande, y a sus hijas, aquellas que comparten algunas doctrinas, puntos, digamos, doctrinales
en común, ¿sí? Esas son otras mujeres. Yo no me tengo que contaminar con la doctrina de otras mujeres, sino dejo de ser virgen, ¿sí? ¿Se entiende, no? Y estos son los que siguen al Cordero, dice el versículo 4, por donde quiera que va. Ahora digo yo, nosotros podemos hacer una lectura de este pasaje de dos maneras. ¿Dónde está el Cordero ahora, hoy en día? ¿Dónde está el Cordero? En el lugar santísimo. Yo, como pueblo de Dios, tengo que seguir los pasos del Cordero. El Cordero, digamos, para eso tengo que conocer, digamos, el santuario. Entonces, el sacerdote está dando los pasos en el santuario, abogando por nosotros. En algún momento va a dejar de abogar. Pero ahora yo puedo hacer otra lectura también. El Cordero por donde quiera que va. El Cordero por donde quiera que va está ¿en dónde? Y los que le siguen. Si tuve hambre, me diste de comer, ahí estaba el Cordero. Tuve enfermo en la cárcel, fuiste a visitarme, en el hospital, en la cárcel. Ahí estaba el Cordero también. Y con él estaban, digamos, los siervos de nuestro Dios. A impartir la palabra, a dar un pedazo de pan. Ahí está el Cordero, en esas pequeñas acciones es donde yo tengo que estar, ¿sí? El Cordero por donde quiera que va, eso es parte práctica. Muy bien. Y ahora vamos a uno de los puntos más importantes,